Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero analizar un tema que saca Pepe Escobar. Precisamente es una crítica a lo que estamos viendo que se están haciendo eco en todos los medios de comunicación referentes a la filtración, que ya hemos tocado en dos ocasiones acá, pero vaya, nunca está de más ver a uno de los mejores analistas de geopolítica del mundo, Pepe Escobar. Vean cómo The Economist acaba de sacar incluso la parte de su visión de esto, ¿no? La filtración de archivos puede ser la peor violación de inteligencia de Estados Unidos en una década. El material clasificado cubre el ejército de Ucrania y los informes de la CIA. Ojo con eso, amigos. Porque ¿hacia dónde va todo esto? Bueno, es el control de las redes, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pepe Escobar? Mira, la farsa de las filtraciones del Pentágono. Esta información filtrada puede ser ventajosa para Rusia si no fuese una mala dirección. Y la posibilidad es bastante real. Es que este guión se lee como una parodia sacada directamente de una caricatura de la legendaria revista Mad de los años 60, donde espía contra espía, documentos secretos del Pentágono caen en manos de Rusia maligna. Bueno, en realidad en manos de millones de personas que acceden a Twitter y a Telegram. Así que aquí, a primera vista, tenemos una filtración importante que detalla esencialmente esta planificación del Pentágono para poder aquí, su siguiente etapa en esta intervención de poder de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Esta interminable debatida contraofensiva de primavera puede o no comenzar a mediados de abril, y así como los planes de intervención democráticos compartidos por los cinco ojos, ¿no? Que son esto, es Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. La anglosfera. Mira, la información filtrada podría, y la palabra operativa es podría ser ventajosa para Rusia, si no es que fuese una mala dirección, y posiblemente es bastante real. Porque este inestimable Ray McGovern, que sabe una o dos cosas sobre la CIA, él señalaba, si el Pentágono está falsificando la proporción de gente que se va de este mundo para adorar estos lirios de Pascua en Kiev. Esta filtración reciente del documento aparentemente oficial de la OTAN mostraba que 71.500 ucranianos se habían ido de este mundo en acción. Solamente 16 a 17.000 500 rusos son los que se habían ido según estas estimaciones anteriores al Pentágono. Y vaya, aquí dice Pepe Escobar, todo suena muy tan déjà vu de Vietnam, ¿no? Entonces, esto sí que puede ser un Vietnam de nuevo, porque nunca cuenten con lo que el Pentágono aprende de sus errores, pero puede ser algo mucho más alarmante, porque según el importante fuente de inteligencia del Beltway retirado, nuestra interpretación de esta brecha es que las fuentes de inteligencia de Estados Unidos, ya los estados han publicado datos de inteligencia críticos para evitar una intervención nuclear con Rusia. Y tal como está, la única certeza es que esta intervención de los giros se ha vuelto loca, y entonces la filtración puede haber sido un infiltrado estadounidense descontento. No esperen, todo puede ser falso, como hiciste el Pentágono, y en la jerga esto sería un intento de difundir información falsa que puede dañar a Estados Unidos. Pero modificado o no esta filtración, el índice comparativo de gente que se ha ido en esta intervención por la democracia secreto del Pentágono entre rusos y ucranianos todavía no tiene sentido. Los números parecen reflejar las bajas en Bakhmut o Artyomovsk, donde las proporciones de bajas rusas fueron más altas, y sin embargo, estos corresponsales militares rusos confiables en el terreno aseguran que la proporción es realmente de 10 a 1, es decir, por 10 ucranianos que se van, un ruso se va. Y así, con los rusos empleados la técnica del caracol combinada con la formidable maquinaria de la picadora de carne en Bakhmut. Pero ¿qué pasa de esta impotencia estupefacta? La conclusión indiscutible de estas filtraciones del Pentágono, reales o falsas, es que Estados Unidos está en un estado de intervención directa con Rusia, y eso es bastante grave. Washington ha estado proporcionando información sin parar
sobre los puestos de mando, depósitos de municiones, nodos clave en las líneas militares rusas, y es esta la información en tiempo real lo que le ha permitido a Kiev apuntar a sus fuerzas rusas, a las fuerzas rusas, y esto, eliminando generales de alto rango, obligando a los depósitos de municiones a alejarse de las líneas del frente rusas. Y así, cualquier cosa que digan los taquígrafos del Pentágono o la OTAN acerca de que Kiev juega un proverbial papel decisivo en esta planificación y en la ejecución de estos ataques es una vil mentira. Porque sí, Estados Unidos claro que ejerce un control total y absoluto en esta intervención sobre la base de un comando central, incluyendo desde ese búnker subterráneo secreto cerca del VIP, que recientemente recibió una tarjeta de presentación del señor Kinsal, ¿no? Fue este instrumento hipersónico que se torsiona a toda esta gente que estaba en este búnker a muchos cientos de metros de bajo tierra. ¿Qué pasó? Acá fue a encontrarse con su creador, junto con más de 200 agentes de alto nivel de la OTAN. Pero falso o no falso, también tenemos la confirmación de que el Pentágono tiene acceso directo a comunicaciones del Ministerio de la Defensa ruso. Y que los Estados Unidos escuchen a todos y a su vecino, el actor de la camisa sudada en Kiev, todos los aliados de los 5 ojos y el Mossad. Y en cuanto a esta noción de Kiev ha cambiado sus planes militares de una contraofensiva debido a estas filtraciones del Pentágono, todos tendrían que sentirse libres para controlar el tono de la carcajada estruendosa. Y es que, amigos, miren, fuera de esto que sí es grave, porque claro que todos sabemos que están con agentes en los principales gobiernos del mundo, donde sean que sean aliados, los escuchan, los espían, y ellos saben de antemano lo que va a suceder. Pero acá, la respuesta rusa de no respuesta a todo este alboroto puede verse como el clásico de mala dirección. En respuesta a los Estados Unidos comprometidos de facto con esta intervención democrática no declarada con Rusia, mucho más caliente que la híbrida, el presidente Putin decía que Rusia está interesada en esta coexistencia pacífica con Estados Unidos, en establecer el equilibrio de intereses, dado su estatus como las dos potencias nucleares más grandes del mundo. Bueno, nadie puede imaginar a Stalin diciendo que Rusia estaba interesada en la coexistencia pacífica en su momento con Alemania en 1941, cuando la Wehrmacht se precipitaba hacia Moscú, Leningrado y el Cáucaso petrolero. Pero desde el punto de vista aquí de esta valiosa información militar, el indispensable Andriy Martyanov lo resumió todo. Estos documentos no contienen ninguna. Además de confirmar que el Pentágono no tiene ni idea sobre esta operación militar especial, porque está sucediendo, cuál es el modus operandi y lo que planea lograr. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, agregaba: mira, al grano, aquí no tenemos la menor duda sobre la participación directa o indirecta de Estados Unidos y la OTAN. No puede influir en el resultado final de la operación especial. Y también, como lo subrayaba Martyanov, Rusia maneja un complejo de inteligencia, vigilancia y reconocimiento extremadamente avanzado que incluyen inteligencia humana en tierra, guerra electrónica y constelaciones de satélites. En términos de correlación de guerra y estadística de combate, no tocaría nada que venga del Pentágono con un palo largo, porque de hecho hay varios problemas serios de la inteligencia ultra secreta del Pentágono, porque ya dan la impresión de que esto fue redactado en una base de datos abiertos y no a información real. Todo esto empaquetado por un trabajo bastante chapucero. Por ejemplo, la insistencia de reequipar la defensa aérea ucraniana con misiles no está respaldada por datos de procedencia de dichos misiles. El nombre de estos NASAMS, este sistema de defensa aérea terrestre de rango medio, desarrollado conjuntamente con Raytheon, está mal escrito. En los documentos oficiales de la OTAN, los instrumentos de la Unión Soviética y de Rusia se indican en la codificación de la OTAN, y no hay uniformidad de estilo. Es una mezcla desordenada de designaciones de códigos oficiales y transliteraciones del ruso al inglés. Y así que no es de extrañarse de que la solidifique
la impresión de que el comando del ejército de Estados Unidos en Europa o el Eurocom obtuvo su información de fuentes abiertas y no tiene ni idea de cuántos instrumentos democráticos, cuánto equipo y cuántas personas tienen realmente los ucranianos. Y eso ya explicaría lo que está pasando en Artyomovsk o Bakhmut de momento. Los rusos se toman todo el tiempo del mundo para calibrar su defensa estratégica y después del abandono ordenado de Kherson atraen a los ucranianos a esta molidora de carne sin parar. Martyanov calificaba la incompetencia de Estados Unidos y la OTAN para verlo venir como estupefacto, porque esta intervención de vida o muerte para controlar Eurasia es así. Una vez más, la consecuencia más importante de estas filtraciones del Pentágono es establecer que Estados Unidos de facto y de jure esté en una intervención contra Rusia. Cualquiera que sea el giro de este trozo de madera muerta noruega en Bruselas, Rusia establecerá una tribunal de crímenes de intervención democrática para Ucrania, por lo que más temprano que tarde van a ser mejor que las luminarias occidentales seleccionadas se refugien en sus búnkers en Nueva Zelanda. Y también es crucial tener siempre en cuenta que Ucrania es un mero peón en este juego para no perder el poder mundial contra China, Rusia y potencialmente Alemania. El objetivo neoconservador psicópata straussiano inicial era separar a Alemania de Rusia, utilizando a este canciller Olaf Scholz de Alemania, a quien le informó de antemano sobre el ataque del Nord Stream. Scholz estuvo también involucrado en esta estafa del desvío de la dirección de la CIA, canalizando la culpa del ataque a un oscuro disidente ucraniano, a un yate incompetente, como lo cubrió brillantemente Seymour Hersh, revelando la historia de esta ridiculez. El siguiente paso era separar a Ucrania de Rusia y reconquistar Crimea. El foco de la actual intervención relámpago de relaciones públicas y el Donbass es lo que originaría la agitación psicológica catastrófica en Rusia y conduciría al cambio de régimen de Putin. Y luego, los straussianos finalmente dominarían los enormes recursos naturales de Rusia y los bloquearían para China, por tierra y por mar a través de la flota estadounidense. Y eso no es exactamente inteligente, pero los neoconservadores straussianos se deleitan en su propio estanque intelectualmente poco profundo. Aquí fue a este idiota insoportable del almirante John Kirby, diciendo que no puede haber negociaciones con Rusia hasta que se vayan de Ucrania, abandonando el Donbass y Crimea. Y así que este espectáculo de intervención democrática en Ucrania va a continuar hasta el último ucraniano, como decía Lindsey Graham, o todos estos elaborados planes morderán el polvo irremediablemente. Y esa es una intervención de vida o muerte contra Rusia o China por el control de Eurasia. ¿Implicará eso más filtraciones del Pentágono? Tráiganlos. Ahí termina Pepe Escobar, ¿no? Pero sí, estamos viendo ya el descontrol de Estados Unidos, del aparato de inteligencia. Vaya, muchos que ahora están haciendo pasos que no deberían, como esto de enviar al estrecho de Hormuz y al Golfo Pérsico un submarino nuclear. Estados Unidos, ¿no? Como amenaza, como una señal, mira, aquí estamos, ¿no? Nada más vean, están y siguen perdiendo la hegemonía, siguen perdiendo la confianza de sus socios, siguen amenazando a sus socios, de que si los van a invadir, de que si les van a imponer sanciones, de que si los van a robarles sus tenencias en dólares. ¿Qué va a hacer el mundo? Lo más sensato, irse de ahí. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, suscríbanse y compartan.